Antologías del miedo para el mundo. Detrás del velo. Historia segunda. Buenas noches. Hoy continuaré con la historia que mi amigo Fernando, quien ya no se encuentra entre nosotros, me ha compartido. Espero puedan apreciarla. Te diría que todo fue diferente para mí después de aquella experiencia, pero la verdad es que no. Mi vida continuó normal. Seguí viajando tanto como pude y conociendo de todo. Algunas noches me detenía a fumar en algún punto indeterminado de la carretera. Miraba el cielo y volví a pensar en aquella extraña noche. En algunas pesadillas recordaba las caras deformes de quienes miré en aquel paradero. Pero con el tiempo y sin darme cuenta, lo olvidé. Así pues, pasaba por el Zacatal aquel año, habiendo pasado el suficiente tiempo para no recordar el incidente, al menos no de forma activa. Me dirigía a la cooperativa de los jesuitas, esa donde pasamos aquella temporada. Me detuve en el puente y observé el mar. Se abría delante de mí, paisaje hermoso y divino. Pasé un par de horas en ese mismo punto. Tenía algo de carne seca y mis cigarrillos, claro, lo suficiente para estar ahí hasta el ocaso. Las aguas oscuras y turbias me arrullaron hasta que decidí seguir. Entonces avancé por aquel río de nombre raro. Siempre olvido cómo se pronuncia. Admiré los verdes parajes que rodean la carretera, escondiendo aquel pequeño pueblo pesquero. Pasé por la casa de Nantle, ahí donde venden a esos mariscos que te gustan. La señora me reconoció de inmediato e incluso te mandó saludos. Para ese punto ya casi no había luz, más que la de las casas, claro. Así que seguí avanzando antes de que se me fueran a pelar las monjitas. Ya ves que duermen temprano. Seguí por aquella larga calle. Avancé despacio por los chipiles que corren por todos lados, incluso a esas horas. Llegué hasta donde empieza el río y paré la moto en la ferretería de Don Sánchez, por el soquetal que se hace. Desde ahí caminé. Miré aquellas casitas alegres, la mayoría de ellas con esos viejos botes abandonados al frente. Mucha gente salía a las ventanas y a las puertas de sus casas para ver. Traté de saludar a tantas personas como me fue posible, pero de verdad que temía que las monjitas ya no me recibieran, así que me apresuré. Llegué hasta los pilotes del río, donde había muchas lanchitas atadas. Ahí don Silo me gritó desde una de las lanchitas estas: ¡Quisite! Solo levanté la mano saludándolo. Es el señor loquito aquel que nos contaba sus sueños. ¿Te acuerdas? Así que solo le sonreí enormemente y seguí de frente hasta el puerto, donde ya podía ver la cooperativa. El suelo ya era pura madera en este punto, y el agua, aunque no se veía, se escuchaba debajo de los tablones. Entonces, mi mayor miedo: las luces de la cooperativa se apagaron, y miré que las hermanitas ya estaban saliendo. Corrí saltando rápidamente entre los postes para aparecérmeles enfrente a las hermanas. ¿Qué hiciste, hermanitas? Alguna que otra medio gritó del susto, pero finalmente de entre ellas salió la hermana Patla. Chipil, ¿qué haces aquí? Me reconoció de inmediato, y tuve que rogarle para que me dejara quedarme en la cooperativa, cuando ya habían cerrado todo. Le prometí conseguirle una donación enorme si me dejaba pasar unos días ahí, y ella solo me dijo: no seas salamero y pásale a dormir. Después de un rato miré a las hermanas retirarse por el puerto y me quedé solo. Me fui al balcón que daba al río. El río Usumacinta, algo así se pronunciaba. Ya me medio acordé. Ahí fumé mi cigarrillo mientras admiraba el cielo y miraba pasar los últimos barcos al puerto. Pasadas un par de horas finalmente me recosté en uno de los catres que siempre había ahí. Curiosamente, justo el que había escogido se encontraba bajo un pequeño agujero, que si bien no era tan grande, una vez lo enfocaba podía ver una buena parte del cielo. Tomé aquel despertador que me regalaron en el copal. Lo coloqué para que me despertara a las 6 de la mañana y así poder limpiar el lugar antes de que llegaran las hermanas. Lo coloqué a un lado de mi cabeza y ahí recostado empecé a fumar otro cigarrillo. El sueño no parecía venir a mí,
así que tuve que usar una poción que me habían regalado en Guadalupe Victoria, en Durango. ¿Cómo se llamaba esa poción? Ah, sí, mezcal. Miré el pequeño alacrán dentro de la botella y lo dudé un poco antes de beber, pero una vez tomado valor, solo un par de sorbos y sentí que el sueño empezaba a llegar. Me concentré en aquel pequeño orificio del techo y miré el cielo nocturno. Me empezaron a llegar aquellos pensamientos que a todos nos acosan antes de dormir. Recordé a mucha gente, tú entre ellos. Recordé ciertos lugares a los que quería regresar y finalmente recordé aquella noche. El cielo sobre mí pareció moverse de forma acelerada, quizá por el mezcal, pero de pronto sentí la necesidad de vomitar, así que me levanté corriendo hasta el balcón, desde el que dejé salir todo el contenido de mi estómago, algunos mariscos, algo de carne seca, y antes de poder acabar de ver lo que había lanzado, un cardumen pequeño de peces se abalanzaron sobre lo que les acababa de regalar. Me quedé ahí absorto mirando cómo se peleaban por aquel manjar para ellos. Saltaban unos sobre otros como desesperados. Tanta fue su desesperación que formaron una masa enorme de peces rojizos, quienes se volvían más y más ruidosos. Algo no estaba bien. Eran demasiado ruidosos. El sonido era como el de una fuerte granizada sobre un techo de lámina, y la apariencia de aquellos peces ya no me parecía del todo normal. Solo me alejé hasta mi catre, donde me senté a tratar de pensar sobre lo que había pasado. Miré la pequeña botella de mezcal en el piso y al bicho dentro de ella, pero no lograba explicarme qué era lo que pasaba. Te juro que en un punto aquel pequeño alacrán se movió, pero antes de poder verlo bien, un pez cayó a mis pies. Me sorprendió mucho, era uno de aquellos. La enorme escuela de peces ya había alcanzado la altura del balcón y empezaban a caer dentro. Salí a toda prisa por la puerta dejando todas mis cosas detrás. Pude sentir a mi espalda a aquellos pequeños demonios chocar contra la puerta. No podrían abrirla sin duda, pero era aterrador imaginar la cantidad que había dentro. ¿Qué debía hacer? Caminé por el puerto tratando de pensar. Avisar a las hermanas era una opción, pero ellas habían cruzado el río para llegar a la iglesia, y llegar a ellas me tomaría tiempo, al menos sin un bote, así que solo me quedaba pedir apoyo a alguno de los que estaban dormidos en el puerto, aunque no quería molestarlos. Noté entonces que no había nadie en los muelles, aunque se veían algunas luces encendidas en las casas del pueblito. No había un solo ruido, ni un grillo o algún perro, nada. Todo era silencio. Entonces escuché en los tablones debajo de mí un golpe, luego otro, y después varios más. Cada segundo que pasaba los golpes se volvían más hasta que podía escuchar una lluvia bajo mis pies. Sentía los tablones levantarse por aquellos golpes. Empecé a correr mirando a los botes, buscando a alguien despierto, pero no miraba a nadie. Sin darme cuenta había cometido un error. En mi huida me había alejado de la tierra firme y ahora estaba separado de aquellos peces solo por una delgada línea de madera. Quizá pienses que estoy loco y que aquello no era la gran cosa, pero si hubieras escuchado el ruido de aquellas cosas, si hubieras sentido el retumbar en la madera, créeme, te hubieras asustado exactamente igual que yo. Salté hasta una pequeña embarcación que en ese momento era la única que tenía una luz encendida. La puerta estaba abierta, así que entré corriendo hasta el camarote. Ahí miré una cama desarreglada y un escritorio pequeño de madera con una luz de mesa alumbrando un pedazo de papel en el que al mirarlo me di cuenta que las letras aparecían de manera mágica, pese a que la pluma estaba tirada junto a este, y comenzaba con la frase:
Querida mía, quise tomar el papel, pero una vez que la silla frente a este se movió, me asusté. Retrocedí por el miedo y salí de ahí tan rápido como pude. Entonces, ya afuera, noté aquello que había estado temiendo por tanto tiempo. El cielo estrellado era hermoso, tan hermoso, que no podía ser el mismo de cada noche. Fue hasta que caí en cuenta del movimiento. El barco se estaba moviendo. Miré por la borda y noté la fuerte corriente que golpeaba el costado de la nave. Eran esos peces rojizos endemoniados que comenzaron a arrastrar el barco lentamente hacia el cauce del río. Escuché el timón girar y me volteé para ver qué era lo que lo causaba. Estaba girando como loco tratando de dar alguna dirección. Y unos momentos después incluso escuché el sonido de los motores tratando de encenderse. Pero todo parecía en vano. El barco ya se estaba alejando de los muelles. Y lo más cercano que había era una pequeña balsa de madera que aún estaba atada a un poste. Si me dejaba arrastrar al cauce, seguro moriría, devorado por aquellas criaturas. Lo sabía. Mi única opción en ese momento era saltar. Y así lo hice. Caí de golpe dentro de la balsa. Sentí la dureza de su interior y tardé un segundo en comprender que no estaba solo ahí, pues descansando en el suelo de aquella pequeña balsa se encontraba aquel viejo loco, Don Silo. Chipil, buenas noches, fue lo único que dijo. Lo miré ahí recostado mirando al cielo. Esos peces son muy molestos, le dije, y él me contestó que tienen hambre. Me explicó que las almas no los satisfacían, así que ellos buscaban la carne desgraciada que cayera a sus aguas. Me extrañó y me sentí tan raro al hablar así con él. Entonces se sentó y me miró. También le puse atención, quizá por primera vez desde que lo conocía, y me pregunté si realmente era aquel vagabundo loco del pueblo al que conocí. Al verlo con atención se veía diferente. Se miraba cuerdo y cabal. Tranquilo, muchacho. Solo vuelve a donde estabas. No te preocupes, todo va a estar bien. Tomó la soga que lo tenía atado al puerto y estiró de ella, acercándome lo suficiente para salir del bote. En este transcurso lo miré y me pregunté, o esa pregunta seguía en mí. Algo me decía que no era la misma persona, pero era él. Ya sabes, siempre lo vimos como un hombre muy delgado, corrioso, oscuro. Pero aquí esta noche y con este cielo parecía un hombre robusto y muy gallardo. Era un tipo enorme. Eso me parecía tan extraño. Entonces ya yo arriba del puerto zafó la cuerda y se empujó con uno de sus remos. Me dio un saludo de marinero y empezó a mover su bote mientras le gritaba a aquellos peces. Estos no dudaron en atacarlo y agitaron la barca de un lado a otro. Se veía terrible aquella escena, pero él seguía de pie, firme y equilibrándose usando su remo para soltar a las criaturas en el agua, mientras estos lo llevaban al cauce del río. Lo miré alejándose así con esas cosas alrededor, empujándolo, como olas oscuras llenas de aquel color rojizo. Caminé más tranquilo por el puerto hasta el comunitario. Estaba tan extrañado y tan perdido. Entonces el cielo sobre mi cabeza empezó a hacer un ruido extraño, un pitido constante que me retumbaba, tanto así que estiré la mano y detuve el despertador. Estaba en el catre de la comitiva de los jesuitas. Esa mañana había varias noticias en el pueblo.
La primera era que ese día era el aniversario luctuoso de la esposa de don Juan, quien aparentemente había sufrido anoche una vandalización, pues habían soltado su bote y le habían lanzado cosas al casco, abollando todo un lado. La otra noticia era que don Silo había desaparecido, cosa que no era tan raro, pues solía hacerlo muy seguido por lo que me contaban, especialmente después de hacer travesuras como la de don Juan. Resulta que le achacaron aquel problema a él. Pasé varios días en aquel pueblo y dormí intranquilo todos ellos. Pero aquella primera mañana me consternó el discurso de don Juan, quien era el dueño de la barca en la que había entrado en sueños, porque para este momento eso lo consideraba solo un sueño. Entonces escuché aquel discurso que comenzaba con un emotivo: querida mía. Imagínate mi sorpresa al escuchar aquellas palabras que vi escritas en aquel papel. Fue algo extraño. Salí tras una temporada y crucé en la motocicleta el puente del Zacatal, no sin detenerme, como siempre, a apreciar el atardecer. Ahí fue que miré un pequeño bote de madera aparecer entre las aguas, y a bordo el señor Silo, dándome un saludo de marino desde su pequeña barca. Jamás tendré la verdad absoluta de nada. Y jamás juzgaré las creencias de nadie. Elegiré creer en mis amigos sobre todas las cosas. Y le agradezco de todo corazón a mi amigo Fernando. Muchas gracias por contarnos tu antología de miedo. Te deseo la mejor de las noches. Y a todos nuestros escuchas, dulces sueños.